Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Umayer Te Cuenta. Estamos el día de hoy con el ingeniero Cristian Orozco. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la eficiencia energética en los proyectos de iluminación. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Janet? Muchas gracias. Pues realmente muy agradecido contigo, con La Umayer, con todo el equipo. Qué bueno poder transmitir, digamos que esa experiencia en estos más de 13 años trabajando para Leviton en proyectos donde hemos podido implementar sistemas de control de iluminación y qué más que hacerlo desde este proyecto en el cual hemos implementado sistemas de control de iluminación. Podemos ver en este caso cómo se aprovecha también la luz natural y son proyectos del día a día, son proyectos reales y agradezco mucho el espacio. Claro que sí, bienvenido. Cuéntanos cuál es la importancia de implementar estos proyectos de eficiencia energética en el área de la iluminación. Pues mira, Janet, digamos que la importancia es mucho, digamos que es poder tener varios aspectos, cumplir con un estándar, cumplir con un reglamento. De hecho, en Colombia tenemos un reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, que es el RETILAB, muchos lo conocemos, desde el 2010 ya está implementándose. Sin embargo, hay otros estándares de eficiencia energética, como lo es el ASRA 90.1, y respondiendo a tu pregunta, es muy importante porque transmite y da beneficios a los clientes, a los proyectos. ¿Qué tipo de beneficios? Beneficios como ahorro energético, esto se traduce también en un tema de reducción de costos, y hay un aspecto muy importante y es el confort. Muchas veces no nos enfocamos en el confort en los proyectos y es realmente demasiado importante, que responde a tu pregunta. ¿Por qué? Digamos que en este caso yo debo garantizar que tenga una buena iluminación en estos espacios y, digamos, dando cumplimiento con ese confort, también voy a generar un tema de ahorro energético para este tipo de proyectos. Ok, súper importante. ¿Qué retos te has encontrado en estos 13 años de experiencia que nos cuentas que tienes manejando estos proyectos? ¿Qué es lo que más te encontrás en el mercado? Hay muchos retos. Digamos que uno de los retos más importantes es la resistencia al cambio, porque muchas veces conocemos personas que vienen trabajando proyectos de vieja data y dicen, pues como lo he manejado, me ha funcionado y me ha ido muy bien. Entonces digamos que lo primero es esa resistencia al cambio. Lo segundo es definir esas tecnologías que vamos a implementar en los proyectos, definir los conceptos. Vamos a hacer aprovechamiento del natural. Entonces digamos que ya con base a eso, entonces digamos que hay una convergencia con la arquitectura de la instalación y ese es un reto en el cual digamos que convergen diferentes disciplinas. Otro de los retos muy interesante de tu pregunta es el retorno de inversión. Ok, voy a hacer una inversión en este proyecto, voy a hacer una implementación de eficiencia energética en iluminación, pero digamos que el reto es, voy a invertir un dinero, pero si realmente tiene un retorno. Entonces digamos que es un reto importante poder evaluarlo, tanto los beneficios, pero que efectivamente vaya a poderle generar un retorno de inversión al cliente. Entonces digamos que acá hay varios retos y digamos que acá, como lo vamos a ver en el episodio número 2, vamos a hablar sobre la comunicación. O sea, cómo la comunicación se vuelve un aspecto importante y fundamental para que estos retos, digamos que puedan ser fácilmente implementados en cualquier tipo de proyecto. Yo te pregunto, ahora que hablabas del retorno de inversión, ¿existe un tiempo como definido para cada proyecto para que el cliente vea reflejada esa inversión o todos los proyectos son distintos? Es muy buena tu pregunta y realmente digamos que se estandariza de que un tiempo ideal es 3 años. Obviamente pues uno quisiera que el tiempo fuera menor y entre menor sea el tiempo de ese retorno de inversión, pues obviamente va a tener mucha mayor viabilidad. Esta pregunta digamos que conecta con los tipos de sistemas que yo vaya a implementar. Entre más estrategias vaya yo a implementar, mayor va a ser el retorno de inversión, pero mayor va a ser la inversión. Entonces, en este aspecto es muy importante poder detallar qué estrategia vamos a utilizar y con base a eso vamos a tener un retorno a mayor tiempo y a menor tiempo. Pero respondiendo a tu pregunta, lo ideal sería un periodo de 3 años. En algunos proyectos que hemos desarrollado se ha ido hasta los 5 años y digamos que se analiza con el cliente la viabilidad y digamos que han sido viables. Ok, ese tiempo que estás hablando solo en el proyecto de iluminación, ¿cierto? Ya si el cliente, no sé, instala también cortinas o un tema de aire acondicionado, eficiencia en aire acondicionado, ese tiempo va a cambiar. Sí, digamos que aquí es importante definir las estrategias. Entonces, una estrategia puede ser solamente el control de horarios, una estrategia puede ser un aprovechamiento del natural
como en este proyecto en el cual nos encontramos, donde hay muy buen aprovechamiento de la luz natural. Otra estrategia va a ser, como tú lo mencionas, el control de persianas, en el cual digamos que ya vamos a involucrar otro aspecto, que es el tema bioclimático, donde se va a tener una reducción en el tema del aire acondicionado. Entonces, dependiendo de la cantidad de estrategias que vayamos a hacer que tengan convergencia, el retorno de inversión va a ser mayor o va a ser menor. Y hay un tema muy interesante que estás mencionando, y es la medición. Hay estándares de eficiencia energética como lo es el ASRA de 90.1 en la sección 8.4.3, donde recomienda que la medición se debe tomar cada 15 minutos y se debe almacenar por lo menos por 36 meses. Y ahí la importancia en el capítulo 3, que vamos a hablar sobre los diseños y vamos a ver cómo, digamos, que se debe tener en cuenta al momento de diseñar, poder medir consumos de aire acondicionado, medir los consumos de iluminación, medir los consumos de la energía como tal, y con base a eso vamos a poder estar mejorando esas estrategias y vamos a poder ir mejorando esos retornos de inversión. Los invitamos entonces a nuestro siguiente capítulo, donde tendremos un invitado muy especial para seguir hablando sobre estos importantes temas de eficiencia energética en nuestros proyectos de control de iluminación. Janet, gracias a ti, gracias a todos. Nuevamente invitarlos a que sigan estando activos en estos podcasts. Nos vemos en el próximo episodio.